es que levantan la cuarentena y probablemente ingresemos a un nuevo estilo de vida. Mucho se habla de las cuarentenas focalizadas, ¿no? Pero ¿a qué se refieren cuando hablan de cuarentenas focalizadas? ¿Tendremos la capacidad logística de focalizar según distritos, según provincias, según regiones? Raji Burhum es ingeniero geoespacial. Él constantemente a través de las redes sociales ha sido muy generoso y todo su conocimiento lo ha volcado hacia la pandemia. Así que lo tenemos a él por teléfono. Muy buenos días, Raji. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raji. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en Encendidos. Un placer conversar contigo, Raji. Cuando hablamos de cuarentenas focalizadas, ¿qué es lo ideal y qué es lo real? Bueno, a ver, primero tenemos que empezar con este concepto de que no estamos luchando contra una pandemia, sino varias pandemias al mismo tiempo, ¿no? En cada región, en cada distrito, en cada localidad hay diferentes grados de casos, de valores de R, ¿no? de infección. Y digamos que eso causa de que no podemos tratar en cada localidad a la pandemia de la misma manera, ¿no? Entonces, se trata de estar midiendo en cada localidad cómo es que esa pandemia está creciendo o bajando, o cómo se está comportando, y de crear un tipo de restricciones, ¿no? Que se alineen a esa realidad local, ¿no? Entonces, en un lugar donde no tienes, digamos, un crecimiento alto, no tienes, ya ves que los valores están debajo de R, puedes abrir la cuarentena y puedes dejar que la economía fluya y que la gente pueda trabajar, en fin, diferentes cosas, versus en otro lado donde ves que los valores de R están subiendo bastante y lo que tienes que hacer es forzar un poquito más el distanciamiento social, ¿no? Ingeniero Burhum, la medida se puede dar focalizada. Vamos a ponernos en ese escenario que me parece, de acuerdo a su explicación, es el conveniente. Aún dentro de Lima Capital, el comportamiento de San Juan del Lurigancho no es el mismo que de San Borja en cuanto a cortar la cadena de contagio, ¿no? Y las estadísticas grafican de manera fría si uno necesita prolongar el confinamiento y el otro no. O sea, ni siquiera yéndonos al sur del Perú y al norte del Perú, sino dentro de la misma capital, los distritos no han reaccionado igual ante el coronavirus. Entonces, es una necesidad de parte del Ejecutivo estudiar una pandemia, por llamarla de alguna manera, hiperfocalizada. Sí. Lo que diría es que hay características de Lima que son distintas a las diferentes regiones, ¿no? Y principalmente me estoy refiriendo a la densidad poblacional, ¿no? Cuánta gente vive en una vivienda, que es distinta dependiendo en qué distrito estás en Lima, uno, y dos, los medios de transporte, ¿no? O sea, el sistema de transporte es fácil ir de un cono al otro cono, relativamente fácil, subiéndote pues al metropolitano, tomando pues o un sistema de transporte formal o uno informal. Uh-huh. Y digamos que ahí es donde viene la complejidad de sectorizar Lima en diferentes secciones, porque no es tan fácil como decir tampoco, o sea, en otras regiones sí es bien fácil de decir, oye, distrito 1, 2, 3, se acabó, hacemos estas reglas. Nada es fácil en nuestro país, ingeniero. Nada, absolutamente nada. Ni el aprendo en casa, ni la cuarentena focalizada. Y precisamente, ni la aplicación de la multa, ni el cumplimiento de algo que justamente nos hemos encargado luego ya en otro tema tan oceánico como la teoría del comportamiento. Quisiéramos que nos permita seguir conversando con usted, ingeniero, al volver de la pausa. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Regresamos. Continuamos conversando con el ingeniero Raji Burhum sobre sus estudios, sus hallazgos y la cuarentena focalizada, que es una posibilidad que se baraja en realidad en el Ejecutivo luego de que este 30 se levante ya la cuarentena total. Y yo iniciaba y vuelvo a reiterar la pregunta inicial. Ingeniero, ¿qué es lo ideal y qué es lo real? Hemos visto, por ejemplo, que ante un nuevo brote en Pekín
se cierran barrios enteros y no hay ningún problema, pero aquí hablábamos de la dinámica y de la movilidad muy particular que tiene por lo menos la ciudad capital, ¿no? Además de que estamos hablando que la mayoría de contagios sucede, y ya está demostrado, en personas que tienen menos recursos, y esas son las que más necesitan salir a la calle a trabajar. ¿Cómo se puede manejar esa situación? ¿Cómo pasarlo de lo ideal a lo real? Claro, a ver, ya existe bastante información que sabemos acerca de cuáles son los puntos de contacto, ¿no? Y sabemos muy bien que aglomeraciones causan problemas, ¿no? Sabemos muy bien que en los mercados, cuando no hay distanciamiento social, es un foco de infección. También hay otras cosas que hemos aprendido, ¿no? Como, por ejemplo, reducir la cantidad de horas de tener establecimientos abiertos genera, o tener días completos que no podemos salir, genera aglomeraciones, digamos, en días anteriores, en días posteriores, y en fin, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo ya es un ajuste un poco más inteligente, digamos, acerca de cuáles son las restricciones que vamos a aplicar. Lamentablemente, parte de las cosas que dices que estaban sucediendo era... Sí, es verdad que las aglomeraciones están causadas normalmente por algún evento, digamos, que ha sido forzado por reglas que a veces no han sido las mejores, ¿no? Y yo pienso hablar de bastantes ejemplos de esto. Pero hay otras técnicas que no hemos estado aplicando necesariamente, que han estado funcionando en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, este concepto del trazado de contactos, ¿no? Que se trata de qué es lo que hago cuando encuentro una persona que no estoy hablando de nuevo, la gente a veces se confunde un poco con el seguimiento de una persona que tiene COVID. Cuando una persona tiene COVID y hace su cuarentena, sí se le hace un seguimiento, pero en la trazabilidad de contactos lo que estamos hablando es de hacer una entrevista a esa persona y ver con qué otras personas ha estado interactuando para poder hacerles pruebas de COVID y también ponerlos en cuarentena, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una técnica que se utiliza casi en todos los países donde las cuarentenas y estas técnicas han funcionado, ¿no? Que no lo estamos haciendo actualmente. Lamentablemente, para poder hacer algo así se necesita contratar un montón de personas, ¿no? Estamos hablando de entre 1.500 y 5.000 personas para la cantidad de población que tenemos en Perú. Entonces, yo creo que ya vamos a ver un poquito más ese tipo de cosas, ¿no? Donde vamos a utilizar, crear un equipo de contact tracing, utilizar el contact tracing digital. Sí, es muy posible, claro que sí, y se hace en varios países, incluyendo Colombia ahora lo está haciendo actualmente, ¿no? Usted hablaba hace un momento de medidas que no han sido las más correctas. Y al parecer lo que se está discutiendo, lo que trasciende, es que continuaremos con el toque de queda y los domingos con esta orden de inmovilidad. ¿Le parece que esas son partes de las decisiones incorrectas? No, yo pienso que las autoridades tienen que decidir este tipo de cosas basados en datos. A mí personalmente, por ejemplo, lo de los domingos o las horas de toque de queda sí tienen que ser ajustadas. El domingo, por ejemplo, para mí, personalmente yo pienso que no tiene mucho sentido, ¿no? El toque de queda también no puede ser muy temprano, porque si es muy temprano, entonces, estás generando aglomeraciones en el sistema de transporte. La gente tiene hasta cierta hora para trabajar y luego tienen que todos intentan regresar a su casa a partir de cierta hora. Entonces, mientras más restringes esas horas, más aglomeración vas a tener el sistema de transporte y vas a causar más contagios, ¿no? En la parte de los domingos es igual. Hay gente que tiene que hacer sus compras los domingos, que están trabajando de lunes a sábado, ¿no? Y lo que quieres evitar es generar mayor tráfico el lunes y el sábado, simplemente no es que restringir cualquier movimiento en el domingo va a ayudar a reducir contactos, estás aumentando el contacto, estás creando aglomeraciones, ¿no? El sábado y el lunes. Entonces hay ese tipo de medidas que vamos a tener que ir ajustando, ¿no? ¿Usted vio las aglomeraciones que se generaron el día que paró el transporte público con la debida anticipación, amenaza, chantaje, extorsión, justificado, injustificado? Pero lo cierto es que paró. Mientras paró,
las personas en su desesperación por llegar a tiempo a su trabajo generaron aglomeraciones en los paraderos y apenas venía un voluntario que no acataba la huelga, subieron masivamente a ese vehículo. Ese acto que nosotros vimos con asombro, ¿no?, que me imagino se origina en la desesperación de no perder tu trabajo, que no te descuenten, que es lo único que te va a dar algo de alimentación, puede generar más contagios. El Ejecutivo tendría que ser muy listo para adelantarse a cosas que se ven venir y evitar la aglomeración, como lo del comercio ambulatorio. Me imagino que también nos ha pasado una factura de contagios, porque entre que lo controlan, lo reubican, en ese camino de días hay enfrentamientos entre la policía, los ambulantes, los serenos, los ambulantes. La marcha en la Avenida Grau, ¿usted la recuerda, señor? La marcha de los ambulantes en la Avenida Grau en sentido este y oeste. O sea, todo eso que vemos, ¿no?, con asombro, es una aglomeración en plena ola de pandemia, en el momento pico alto, no meseta, no caída. Sí, sí. A ver, ahí hay diferentes cosas, ¿no? O sea, yo entiendo que existe un deseo en general de pero ya hemos, digamos, implementado varias cosas que sabemos más o menos que está funcionando y que no está funcionando, ¿no? Yo pienso que ese concepto de ir restringiendo domingos o toques de queda, que pueden tener una buena intención inicialmente, están causando aglomeración. En el término del sistema de transporte, o sea, ahí hay, creo, una distinción que se tiene que hacer, porque estaba viendo unos estudios que estaban siendo hechos por un par de universidades en La Victoria, por ejemplo, en el caso de Gamarra. Y ahí existe el tema de, por ejemplo, el aforo en el sistema de transporte, del sistema de transporte formal versus el informal. Y lo que vas a encontrar es que en el sistema de transporte formal sí hay ese distanciamiento que es necesario, ¿no? Donde la gente, digamos, está utilizando el 30% de se usa adecuadamente de acuerdo a estos estudios. Exacto, la mascarita, todo este tipo de cosas. Pero en el informal, que es un porcentaje alto, ¿qué ocurre? No. En el informal, cero. Cero, todos apiñados en la combi o en el colectivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces una estrategia que tiene sentido es decir, mira, yo no puedo evitar que la gente, ni siquiera debería intentar evitar que la gente vaya a hacer comercio porque necesitan ganar su pan de día a día, eso es normal, ¿no? Pero sí puedo empezar a atacar el problema de otro ángulo, que es, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que la gente no se acumule? Bueno, pongo las entradas, pongo mis estaciones, qué sé yo, pongo mis marco en el suelo para que la gente haga sus colas correctamente, ¿no? Y ver bien qué es lo que está pasando con el sistema de transportes informal. Porque por más que tú agarres y regules absolutamente todo perfecto en los centros comerciales, todo lo que tú quieras, al final te subes dices, bueno, no te permite utilizar este tipo de vehículos. Ahora, se anunció, no sé si ustedes recuerdan, Mabel, ingeniero, el propio presidente lo dijo, que iban a regular los horarios de ingreso, por lo menos en el aparato estatal, que los distintos ministerios vayan entrando, unos a las 8, otros a las 9, otros a las 10, y salían más tarde, ¿no? Pero quedan en anuncio. Yo no sé si se llegó a implementar en la práctica, pero me parece que esa salida que se ha usado en otros lugares, quizás acá se podría intentar. Sí, lo que tienes que hacer para hacer ese tipo de restricciones es, digamos, tener datos sobre dónde vive la gente, dónde va a trabajar y el sistema y los horarios a los que van normalmente, ¿no? Entonces eso se hace con encuestas, se mide y luego lo que puedes hacer es medir básicamente, se tiene que hacer de mano a mano con un estudio de la capacidad de transporte. San Isidro recibe a 1.800.000 trabajadores diariamente antes de la pandemia, y esto se veía reflejado en las estaciones del Metropolitano, ¿no? A las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana eran impactantes. Pero bueno, mucho más que conversar con usted, ingeniero. Le agradecemos su presencia en Encendidos y esperemos que vuelva pronto, pero regresa como el vals. Gracias a ustedes. Que les vaya bien.